Entrar a lugares abandonados siempre me pareció una experiencia emocionante. Nunca sabes lo que te vas a encontrar ahí. Puede ser que descubras un tesoro escondido, o que descubras un secreto que se empeñaron en guardar. De niño, invadir casas y cabañas abandonadas era mi pasatiempo favorito. Me la pasaba buscando estos lugares cada vez que salía de viaje con mis padres, y me gustaba pensar que los había reclamado como míos. Pero ahora de adulto, descubrí que algunos de estos lugares tienen una razón acerca de por qué fueron abandonados, y a veces lo mejor es no descubrirla. Mucho gusto a todos. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos. Tengo 28 años y soy camionero desde hace 2 años. Lo sé, soy relativamente nuevo en esto, pero siempre quise hacerlo. Afortunadamente cumplí mi sueño. Estos enormes vehículos siempre me han parecido algo fascinantes. De por sí siempre sentí un gusto hacia los autos, pero lo que sentía cada vez que veía un camión de más de 2 ejes, sin duda alguna, era algo especial. Y siempre me decía que algún día conduciría uno de esos. Y bueno, no hay mucho más que decir aquí. Estoy cumpliendo mi sueño. Sin embargo, nunca me imaginé que algo así podría pasar mientras lo hacía. Cuando comencé, había escuchado algunas historias de mis compañeros acerca de algún suceso extraño que les había pasado en sus viajes. Pero honestamente, nunca les creí demasiado. Simplemente lo tomaba como la novatada que estaban intentando hacerme. Pero vaya que estaba equivocado. En aquella ocasión, me di cuenta que lo que ellos estaban diciendo era así. Y no caí en cuenta de eso de una manera muy agradable que digamos. Verán, trabajo en uno de los puertos de mi país. Y normalmente lo que hago es transportar los contenedores que llegan desde el exterior. Por lo general, nunca sé lo que estoy transportando. Solo en algunas fortuitas ocasiones llego a saberlo. Pero generalmente los viajes que debo hacer para entregar los contenedores no son cortos. El viaje que más recuerdo, el que les voy a contar, fue una de esas fortuitas ocasiones en las que sabía lo que estaba transportando. Un montón de productos tecnológicos como laptops, tabletas y todas esas cosas que siempre envían desde China. Normalmente no tengo prisa para hacer la entrega. Siempre me dan el tiempo suficiente para que pueda conducir tranquilo y descansar en las noches. Pero en esta ocasión, debía apurarme, o no llegaría a tiempo para el cumpleaños de mamá. Si conducía como de costumbre, llegaría unos 3 días después. Pero según mis cálculos, si conducía unas cuantas horas de más en las noches, podría llegar a casa un día antes y preparar todo para que mamá pudiera disfrutar de su día. Con esto en mente, conducí de manera casi ininterrumpida hasta casi las 11 de la noche todos los días. Pero el día en el que pasó todo, creo que me excedí un poco, pues cuando caí en cuenta de la hora, ya iban a ser la 1 de la mañana. No me fijé en la hora porque estaba conduciendo por la costa, pero sin duda alguna, eso fue un gran error. No había sitios cercanos en los que pudiera al menos estacionarme y dormir tranquilo dentro del camión. Así que no me quedaba más opción que seguir conduciendo hasta lograr encontrar un buen lugar. Un rato después, a lo lejos, vi la luz de un faro, la cual se veía un poco extraña. Lo normal sería que la luz de un faro fuera visible, pero la de este parecía, no lo sé, creo que demasiado opaca. O mejor dicho, no se veía como una luz que estuviera puesta ahí para que se viera. De hecho, ni siquiera recordaba que hubiera un faro ahí. Quiero decir, no es como si pasara por ese punto todos los días o que conociera la zona a la perfección. Pero estoy bastante seguro de que si hubiera un faro ahí, lo habría sabido. Sin embargo, en aquel momento me sentía demasiado cansado y no le di importancia a ese tema. Parecía un buen lugar en el que podía descansar. Así que mi intención era hablar con el cuidador del faro para que me permitiera quedarme ahí estacionado y durmiendo dentro del camión.
En cuanto llegué al punto, me detuve y de inmediato toqué la puerta del faro, pero no hubo respuesta. Esperé un momento antes de tocarla de nuevo, pero seguía sin haber respuesta. Me pregunté si quizás el cuidador estaba dormido y estaba por darme la vuelta e irme, pero justo en ese momento, la puerta se abrió con un ruido un tanto extraño. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Se encuentra el cuidador del faro? Quisiera preguntarle algo, no tomará ni siquiera 2 minutos. ¿Podría bajar un momento, por favor?», dije sin gritar, pero lo suficientemente fuerte como para que pudieran escucharme allá arriba. Sin embargo, como antes, la única respuesta fue el silencio. La verdad, estaba pensando en irme, pero ya que estaba ahí, no iba a retroceder. Vaya, quizás abrieron la puerta desde arriba con algún mecanismo para que yo subiera y pudiera hablar. Eso fue lo que pensé, y así entré al faro. Mientras subía las escaleras, escuché un estruendo. La puerta se cerró de forma estrepitosa y escandalosa. Esto me dio un pequeño sobresalto, pero seguí subiendo. Sin embargo, con cada escalón que subía, podía sentir más frío, y de alguna forma me sentía totalmente inquieto. Era como si mi instinto me dijera que no me acercara más, pero no lo escuché en ese momento, y seguí hasta que llegué a la pequeña habitación del faro. Habían cortinas blancas por todos lados, las cuales incluso opacaban la brillante luz, pero no había ni una sola persona ahí. «Hola, ¿hay alguien aquí? Necesito hablar con el cuidador del faro. ¿Está aquí?», pregunté, pero no recibí respuesta alguna, y simplemente vi las cortinas frente a mí moviéndose con el viento, y de inmediato me pregunté si aquel faro había sido abandonado. A decir verdad, cuando pensé en esta posibilidad me emocioné mucho, como cuando era pequeño y lograba encontrar alguna cabaña abandonada en algún viaje con mi familia. Vaya, entonces tal vez pueda dormir aquí hoy, pensé un poco emocionado mientras empezaba a recorrer el lugar. Y después de un rato de eso, encontré un montón de sábanas y cortinas apiladas en un rincón. Parecía que había algo en el fondo, así que quité todo lo que estaba apilado, y lo que encontré fue la cosa más inesperada posible. Era un cadáver, el cadáver de un niño. Tal vez tenía 8 años o algo así, y por lo que se veía, ya llevaba algún tiempo ahí. No sé exactamente cuánto, pero era muy claro que no era poco tiempo. Al ver esto de inmediato retrocedí, y en ese momento empecé a escuchar una respiración frenética que resonaba en todo el lugar. «¿Hola? ¿Quién está ahí?». No se imaginan lo asustado que me sentía, en especial cuando aquella respiración frenética empezó a convertirse en risas. Yo solo me preguntaba qué rayos estaba pasando ahí. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué había un cadáver ahí? Pero en ese momento la prioridad no era encontrar respuestas. Estaba claro que algo muy turbio estaba pasando ahí, y claramente debía salir de aquella habitación lo más pronto posible. Empecé a escuchar pasos que se acercaban a mí. Sonaban en el piso de madera lentamente y cada vez más fuerte. Inmediatamente grité al aire que no se acercaran o iba a llamar a la policía. Aún no había visto el rostro de la persona que se acercaba, pero tampoco quería verlo. No quería escuchar su voz. Todo lo que quería era largarme de ese lugar tan pronto como fuera posible. Pero en aquel rincón en el que me encontraba, la luz del faro hizo que una silueta se hiciera visible. Era un hombre alto, barbado y gordo. Estaba sosteniendo algo en su mano. No sé lo que era, pero estaba seguro de que era algún arma u objeto contundente. Inmediatamente saqué mi teléfono e intenté llamar a la policía,
Pero demonios, en ese momento no tenía ni una pizca de señal y no sabía el por qué. Repentinamente, el lugar empezó a oler muy mal. No sé por qué razón, pero recién en ese momento fue que empecé a oler el putrefacto aroma del cadáver que estaba a solo unos centímetros de mí. No pude resistirlo. Las náuseas fueron demasiadas e inmediatamente intenté salir corriendo. Sin embargo, antes de que me diera cuenta, había algo sujetando mi tobillo. Era la mano de aquel cadáver que yacía en el suelo. Casi me desmayo por la impresión. Caí al suelo e inmediatamente intenté aflojar el agarre de la mano. Pero aquel sujeto se había acercado demasiado mientras yo estaba en ello. No quería que aquel tipo gordo me siguiera, así que me abalancé directamente sobre él y lo tiré al suelo. Ese hombre gritaba y gemía como si fuera un animal, pero esto a mí no me importaba. Yo solo llegué a las escaleras y las bajé a toda velocidad. En cuanto llegué a la puerta, la cual estaba cerrada, empecé a escuchar los lentos y pesados pasos en las escaleras, uno por uno, y al parecer, con cierto grado de dificultad, el gordo bajaba las escaleras y la puerta que estaba cerrada frente a mí no se abría. A causa del desespero empecé a golpear y a patear la puerta. Sé muy bien que esto probablemente no era la solución, pero estaba desesperado y asustado. Empecé a gritar con todas mis fuerzas y a pedir ayuda. Sin embargo, era más de medianoche, así que era obvio que no iba a haber nadie allí afuera para ayudarme. El gruñido del tipo gordo se hizo cada vez más fuerte, o mejor dicho, sonaba cada vez más cerca. Y a causa de eso, empecé a patear la puerta lo más fuerte que pudiera, hasta que finalmente, después de varias patadas y de lastimarme el pie en más de una ocasión, finalmente logré romper la cerradura y abrirla. Inmediatamente salí corriendo lo más rápido que pude hasta mi camión. Lo encendí y pisé el acelerador. Estos camiones tan grandes tienen un arranque un poco lento, lo cual me preocupaba demasiado. Afortunadamente, el gordo no me siguió hasta el camión. O tal vez era demasiado lento para alcanzarme. No lo sé. Solo sé que en cuanto me alejé lo suficiente, hice una llamada a la policía e informé todo lo que había visto. Yo todavía seguía en shock y estaba más paranoico de lo normal. Seguí conduciendo por varias horas más, hasta que, finalmente agotado, logré encontrar una posada en donde pude dormir. Tuve miedo de hablarle a alguien más de ello, así que lo guardé para mí y continué con el viaje como estaba previsto. Logré llegar a casa a tiempo para el cumpleaños de mi madre, pero el trauma resultante de esa experiencia no desapareció. A veces, en la noche, puedo escuchar pasos, o en mis sueños, puedo ver el rostro de aquel niño. Era una visión tan aterradora como desgarradora, y de verdad, es algo que quisiera olvidar. Muy bien, oyentes, espero que hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente relato. Hola a todos, mi nombre es Javier. Soy periodista y hoy les traigo una historia que me ha sido imposible de vender a periódicos, revistas y portales. La mayoría me dice que es demasiado inverosímil, otros que no tiene final. Creo que en verdad los grandes medios temen de verse involucrados en temas que buena parte del mundo prefiere que se mantengan ocultos. Quedarme esta historia para mí no iba a servir de nada, así que he decidido compartirla y que cada uno decida lo que quiera creer. Como les dije, me llamo Javier y hace años trabajo como periodista independiente.
Freelancer les llaman en algunos países. Busco historias y genero contenido que luego vendo a distintos medios. Esta vez quería realizar una investigación sobre la carretera 266, o que algunos también la llamaban La Tormentosa. La 266 era una carretera angosta que había gozado de buenas épocas cuando recién había sido construida, convirtiéndose en una ruta fundamental para conectar dos ciudades importantes. Luego, el progreso y la llegada de las grandes y modernas autopistas la habían llevado al olvido, dejando de ser mantenida y quedando relegada como un camino alternativo, que solamente solía aprovechar en ocasiones el tránsito pesado. La llamaban La Tormentosa porque estaba anclada en una zona en la cual el cielo parecía nunca despejarse. El paisaje era verde, oscuro y pantanoso. Siempre estaba enmarcado por un cielo cerrado y nuboso. La lluvia era habitual allí, era casi cotidiana. ¿Y por qué haría una investigación sobre aquella carretera olvidada en el espacio y el tiempo? Bueno, eso es porque en los últimos 3 años habían desaparecido en ella 5 traileros. Quizás se pregunten cómo puede que ustedes no lo supieran y que todo esto no esté saliendo en la televisión. La respuesta es simple. Los traileros, en mi opinión, entran dentro del grupo al que yo llamo los invisibles. Son aquellas partes de nuestra sociedad a las que decidimos no ver. Pasa lo mismo con la gente sin hogar. Ellos están allí, pero nosotros continuamos nuestra vida como si nada. Los traileros son los encargados de llevarnos las cosas de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Una vez que cumplen con eso, da lo mismo lo que ocurra con ellos. No son parte de nuestra vida, son invisibles. Después de mucho investigar, de conseguir información que la policía se negaba a dar, no porque encubrieran algo en especial, sino porque no les gustaba que uno ahondara donde ellos no lo habían hecho, pude reconstruir una línea de tiempo con todos los casos de desapariciones. No había un patrón continuo. Era imposible anticiparse y prever cuándo podría suceder la siguiente desaparición. También averigüé uno por uno a los traileros desaparecidos. Más allá de su profesión, no tenían otros grandes puntos en común. Ante esta imposibilidad de averiguar algo desde afuera, solo se me ocurrió una posibilidad de continuar la investigación. Tenía que recorrer la 266. Tenía que adentrarme yo mismo en la Tormentosa. Lo primero que hice fue recorrerla durante el día. Quería conocerla con mayor detalle, por más que sabía que todas las desapariciones habían sucedido durante la noche. La 266 tenía una extensión de 344 kilómetros. En realidad, después continuaba convirtiéndose en un camino rural sin asfalto, pero era en ese segmento, un conector entre dos carreteras más grandes e importantes, donde habían sucedido las desapariciones. Era ese pedazo de la 266 lo que se conocía como la Tormentosa. El asfalto estaba cuarteado, plagado de rajaduras y grietas por las que intentaba filtrarse el pasto. Las banquinas eran verdes, llenas de árboles y pastizales musgosos que crecían de forma desordenada. El agua de los pantanos se acercaba en más de una ocasión a la carretera, y la superficie verdosa daba por momentos una falsa sensación de solidez. El cielo hacía honor al nombre. Nubes que iban del gris oscuro, pasaban por el azul y llegaban a un negro eléctrico. Truenos perezosos y una llovizna inquieta que era casi constante. Comencé el recorrido bien temprano en la mañana. Avancé lento y me detuve en cada lugar que me llamaba la atención. El lugar completo parecía dominado por el abandono, además de lo crecido de los pajonales y lo desordenado de los árboles. Había también una gasolinera abandonada y carteles publicitarios dañados y tomados por el óxido.
A lo largo del recorrido, vi también varias entradas a caminos rurales desatendidos. No me animé a recorrerlos. A lo lejos, vi varias veces dos grandes galpones. Supuse que estarían relacionados a las vías de ferrocarril que no pasaban lejos. Fotografié y anoté cada detalle que me parecía relevante. A lo largo de toda la carretera, no debo haber cruzado más de 2 autos. Había algo allí en el aire, una sensación, algo podrido, algo incómodo que se manifestaba en un silencio siniestro y que evidentemente espantaba a todo el mundo. Cuando terminé el recorrido, todavía quedaba algo así como 1 hora para la puesta del sol. Tomé otra carretera y me fui a cenar a una estación de servicio grande, cómoda y moderna. Más de una vez sentí el impulso de quedarme allí o de regresar a mi casa, pero mi vocación, mi responsabilidad y sobre todo mi curiosidad eran más fuerte que cualquier miedo que me pudiera abordar. Quizás ustedes se estén preguntando por qué me embarcaba en algo así totalmente solo, ¿no? Déjenme decirles que el periodismo independiente no permite, por lo menos a mí, andar contratando más gente. Y la verdad es que ninguno de mis amigos se había entusiasmado demasiado con andar acompañándome a lugares tan siniestros y peligrosos. Después de haber cenado, relajarme, ordenar las notas y tomarme un café extra grande, decidí que era hora de volver a la carretera. Sentía algo en medio del pecho, una inquietud. Era miedo, pero de alguna forma es ese mismo miedo que nos gusta sentir a nosotros los que perseguimos lo paranormal. Y así subí a mi auto y regresé a La Tormentosa. Sé que debe ser difícil de creer al escucharlo por aquí, pero puedo jurarles que ni bien giré en la rotonda y me adentré en la 266, el cielo nocturno se quedó sin estrellas. La luz de la luna se fragmentó en cientos de heces pálidos que apenas lograban filtrarse por los espesos nubarrones tormentosos. Los relámpagos iluminaban las partes bajas de las nubes, a la vez que rajaban el cielo como si fuera el filo de un cuchillo. Para completar el cuadro terrorífico, a los pocos kilómetros, una niebla blanquecina se levantó sobre la carretera y los alrededores, y se mantuvo allí, baja, justo por encima de la altura de mi auto. La visibilidad se redujo al máximo. Yo avanzaba muy despacio. No esperaba cruzarme ningún auto, pero me preguntaba si podían andar animales. La temperatura bajó considerablemente. Yo cerré las ventanillas, encendí mi grabadora de mano y empecé a relatar muchas cosas de las que aquí les cuento. Había pasado 1 hora cuando crucé al primer caminante. Sí, yo les puse ese nombre. La silueta de una persona emergió de la nada y cruzó la carretera de lado a lado, obligándome a clavar los frenos y detenerme violentamente. La niebla no me permitió ver nada más que su sombra negra. No sabía si era un hombre o una mujer, solo que había cruzado sin titubear, prácticamente ignorándome. Bajé la ventanilla y el frío me azotó en la cara. Grité y grité, pero nadie contestó. Desde el auto, los árboles que flanqueaban la carretera se mecían con el viento y tomaban una apariencia fantasmal detrás de la neblina. A poco de haber retomado la marcha, otro se cruzó. Este fue algo más lejos. No me detuve, pero sí continué avanzando a paso de hombre. Una figura más emergió de la niebla, pero esta vez, en vez de cruzar la ruta, avanzó en sentido contrario a mí. La vi pasar muy cerca del auto por la ventanilla del conductor. Yo seguí avanzando y a los pocos minutos, la carretera 266 estaba llena de caminantes que iban y venían.
Cruzaban de un lado a otro. Otros venían en sentido contrario. Y algunos, aprovechando lo lento de mi avance, aparecían por detrás y me sobrepasaban hasta desaparecer en la neblina. Vi algunos que no caminaban, que estaban quietos a la orilla de la ruta. Esos eran los únicos que parecían percatarse de mi presencia y los únicos que me observaban. No sabía verdaderamente qué hacer. Quería investigar, quería saber, quería abrir la puerta. Pero había algo en esos caminantes, en esos rostros sombríos, oscuros y sin gestos, que me helaban la sangre. Sentía un miedo tan puro como el que se siente en la niñez cuando uno comienza a dormir solo en su habitación. Así me sentía. Estaba a punto de ceder al impulso de arrojarme al asiento trasero, a hacerme un ovillo y esperar que todo lo malo se alejara. Fue ahí cuando empezaron los golpes. Yo conducía aferrándome al volante con ambas manos e inclinándome hacia adelante. Las sombras caminantes, cada vez que pasaban cerca, comenzaron a darle golpes al auto. Golpeaban el techo, el capot, las puertas y el baúl. Y pronto, era una seguidilla de golpes insistentes y desordenados que me aturdían. No sé exactamente por qué razón. Creo que fui presa del pánico. No se me ocurre otra opción. Así que detuve el auto. Hoy puedo afirmar que lo correcto hubiese sido lo opuesto. Acelerar a fondo sin importarme cuántos caminantes chocaba. Los caminantes dejaron de moverse. Mejor dicho, se movieron, pero hacia mí. Rodearon el auto. A cada segundo golpeaban más rápido y con mayor fuerza. Sus cuerpos sombríos bloquearon cualquier resquicio que me permitiese ver hacia afuera. Golpeaban y golpeaban. Yo cerré los ojos. Me cubrí los oídos con las manos, intentando atenuar el ruido de los golpes. Y de pronto, escuché cómo se rompían los vidrios. Sentí los trozos pequeños cayendo sobre mí, rasguñándome las manos y el rostro. Y la brisa helada de la carretera inmediatamente se metió dentro del auto. Pero eso no fue lo más frío que sentí, puesto que una vez sin los vidrios, sentí el contacto de una mano helada que me sujetaba y arrastraba, mientras otros no dejaban de golpear el auto. Abrí los ojos por el miedo y vi un mundo confuso entre las figuras sombrías que me abordaban y la niebla que lo llenaba todo. Y eso es lo último que recuerdo. Desperté entre pasos fríos. Estaba empapado en rocío, mojado, tiritando y al borde del congelamiento. El rebote anaranjado en el horizonte delataba el amanecer. Yo estaba desorientado. Conseguí incorporarme solo un poco, apoyando los codos sobre la tierra. Sentía ardor en varios puntos de mi cuerpo, sobre todo en los brazos. Me senté en la tierra y me revisé, y ahí pude constatar que mi piel pálida estaba cubierta de marcas rojas, marcas con forma de manos. Levanté la cabeza y el aire helado me ayudó a despabilarme. No estaba en la carretera 266, no estaba en la tormentosa. Ahora estaba en la carretera 425, la misma carretera en la que había cenado, antes de meterme de lleno en el recorrido nocturno de la 266. Conseguí ponerme de pie, y la mayor de las sorpresas llegó cuando me di la vuelta y encontré mi auto, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Creo que la descripción más exacta es decir que era como si lo hubiese arrastrado a una tormenta de granizo, y que cada uno de esos bolos de hielo había sido del tamaño de una pelota de tenis. Era un abollón al lado del otro.
todos los vidrios explotados y los neumáticos en llanta. Era una imagen tristísima, como ver a una chatarra a la orilla de la carretera. Lo revisé por fuera y vi que en el interior no estaba ni mi cámara ni las notas. Me alejé caminando, abrazándome a mí mismo e intentando mitigar el frío. En la estación de servicio en la que había cenado, me permitieron hacer un llamado y pedir un taxi. Ningún empleado me preguntó nada, a pesar de que a simple vista se notaba mi estado maltrecho. Todos me observaban de reojo, como si todos entendieran qué era lo que me había pasado. Sin embargo, yo estaba preocupado por otras cosas, porque no había desaparecido como lo habían hecho los traileros. ¿Qué eran esas cosas? ¿Cuál era la verdad de la carretera 266? ¿Y qué demonios sucede allí? Esas y cientos de preguntas más son las que me hago y repito cada día. A menudo me envalentono y pienso en regresar, pero luego, cuando recuerdo aquellas formas, la niebla, el contacto helado, o cuando veo en mi piel las persistentes marcas rojizas que me dejaron maltrecho, me acobardo. Como les decía al principio, ningún medio se interesó en esta historia. Algunos incluso me trataron como si estuviese loco. Mi familia, sobre todo mi hermana mayor, cansada que se repitiera lo mismo una y otra vez, me alentó a que la compartiera por aquí. Yo espero que me crean y espero que les haya gustado. Y sobre todo, nunca anden por una carretera que tiene pinta o fama de estar embrujada. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Cuando le conté a mi amigo Manuel que mi tío se había vuelto loco por algo que había visto en una carretera con fama de tener fantasmas o algo así, casi se vuelve loco. Mi tío es periodista. Trabajaba de forma independiente realizando investigaciones que después vendía a distintos medios. Pero en la última, algo había salido terriblemente mal. Y ahora venía todos los días a mi casa a hablar con mi madre. Y no dejaba de repetir una y otra vez que la carretera 266, que los caminantes, que la niebla, y una y otra vez la tormentosa. Manuel y yo, que en ese entonces teníamos 16, éramos fanáticos de lo paranormal. Nos encantaba conocer historias, pero sobre todo, intentábamos forzar nuestras propias experiencias con lo extraño. Era por eso que nos la pasábamos entrando a cuanta casa abandonada y embrujada nos indicasen. Perseguíamos los supuestos fantasmas de la ciudad y hasta rondábamos la casa de una mujer que era una supuesta bruja. Ni bien Manuel supo de la tormentosa, él se obsesionó. Fingimos una visita a lo de mi tío. Mientras Manuel conversaba con él, estaba pálido, delgado y ojeroso. Yo aproveché para recorrer su pequeño departamento y fotografiar con el celular todo el material que él tenía pegado a la pared. Recortes de diarios, informes policiales y artículos impresos y demás. Cuando nos íbamos, él nos detuvo y, como si de alguna forma supiera lo que andaba por nuestras mentes, nos dijo: «Tengan cuidado y ni siquiera se atrevan a intentarlo. ¿Entendieron?». Y luego cerró la puerta con un codazo. Nosotros, como buenos adolescentes, nos reímos de él y no le dimos importancia. Hoy me arrepiento enormemente de no haberlo hecho. Al día siguiente, Manuel me llamó desbordante de entusiasmo. Me dijo que el fin de semana sus padres se iban de viaje y se llevaban con ellos a su hermana menor. Cuando le pregunté qué significaba eso, me respondió que no solo se quedaba solo, sino también que se quedaba con el auto de su madre. Y fue así que me dijo con alegría que fuéramos a echarle un vistazo a
La Tormentosa. Yo le dije que estaba loco, pero ya estaba completamente seguro de cómo iba a terminar aquello. El plan era el siguiente. Yo diría en mi casa que pasaría el fin de semana en la casa de Manuel. El viernes por la noche recorreríamos los más de 500 kilómetros que nos separaban de la carretera 266. El sábado dormiríamos en el auto durante el día y a la noche iríamos a La Tormentosa. Las notas de mi tío dejaban bien en claro que los sucesos extraños ocurrían de noche. Manuel decía con el rostro excitado que solamente la recorreríamos una vez y sin parar. Llevamos provisiones de nuestra casa y gastamos todos nuestros ahorros en lo que íbamos a necesitar de combustible. El domingo por la tarde debíamos estar de regreso y el coche de la madre de Manuel debía estar intacto y sin ninguna evidencia de lo ocurrido. Mi madre, tan llena de trabajo como siempre y además ocupada con mis 2 hermanos menores, nunca sospechó nada y se limitó a pedirme que me comportara correctamente en la casa de Manuel durante el fin de semana. Manuel, un experto en falsificaciones digitales, se había creado un registro de conducir falso en el que constataba que él tenía más de 18 años. El documento adulterado de forma digital y plastificado profesionalmente era una maravilla. Conducimos durante toda la noche del viernes. Al amanecer del sábado, ya estábamos en la zona de La Tormentosa. Comimos algo en un estacionamiento de servicio y luego aparcado en un estacionamiento enorme detrás de la gasolinera. Dormimos una buena cantidad de horas. Cuando despertamos, pasamos un rato divagando y haciendo suposiciones lo que podríamos encontrar en la carretera 266 y luego volvimos a dormir. Y cuando anocheció, comimos una hamburguesa en la gasolinera y luego me enteraría que era el mismo lugar en el que lo había hecho mi tío. Cuando salimos, vimos el fulgor azulado de unos relámpagos que se ocultaban detrás de unas nubes. Era para allí a donde nos dirigíamos. Llegamos al El Palme con las 266 en silencio. Ni siquiera habíamos encendido la radio. De repente, nada de aquello parecía una gran idea. La advertencia de mi tío resonó en mi cabeza. Los nervios y la tensión podían palparse dentro del auto. Ninguno de los dos iba a admitir que tenía miedo, mucho miedo. Solo seguimos adelante. Quizás si hubiésemos sido más honestos entre nosotros, si hubiésemos dejado de lado el orgullo y hubiésemos admitido nuestro temor, podríamos haber dado media vuelta e irnos, evitando todo lo que sucedió después. Una fina lluvia comenzó a salpicar el parabrisas. Sentía cómo la temperatura bajaba y recordé que eso se mencionaba en una de las noticias de mi tío. Avanzamos muy despacio, como con cautela. El plan era recorrer los más de 320 kilómetros de la carretera sin detenernos e inmediatamente comenzar el regreso a casa. Habíamos hecho un par de kilómetros. La lluvia se había detenido y la calefacción del auto nos permitía tolerar sin problemas el frío. Comenzamos a relajarnos. Quizás todo lo que se decía no eran más que mitos, como cuando visitaban esas casas abandonadas de las que se contaban 1000 historias. Pero cuando estaban allí, no encontraban más que mugre, pintadas y muebles rotos. Además, yo pensaba bastante que mi tío ya estaba loco, incluso antes de iniciar la visita a La Tormentosa. A los pocos minutos de haberse detenido la lluvia, apareció la niebla y comenzó a cubrirlo todo y a teñir la carretera de un aspecto más siniestro. Y fue ahí que dentro del auto se coló un olor fétido que imaginamos que provenía de los pantanos que rodeaban la carretera.
Los árboles inmensos y retorcidos se agitaban con la brisa. Parecían gigantes que flaqueaban amenazantemente el camino, cuando de pronto una figura alta, delgada y de una forma imponente apareció delante nuestro. Estaba parada en medio de la carretera. Manuel inmediatamente clavó los frenos. Yo inmediatamente pensé que no debió haberse detenido, pero no pude decir nada porque el miedo me había cerrado la garganta. Y enseguida, la silueta fue como si se multiplicara, y varias sombras idénticas aparecieron a cada uno de sus lados, formando una barrera oscura que se imponía sobre la niebla y bloqueaba la carretera. Yo le grité asustado que pusiera reversa, pero cuando Manuel reaccionó y quiso llevar la mano a la palanca de cambios, ya era tarde. La ventanilla lateral del lado del conductor estalló en 1000 pedazos. Los vidrios llegaron hasta mí. Manuel se cubrió el rostro, pero sufrió pequeños cortes como arañazos en el lado izquierdo de la cara. Lo que había golpeado el vidrio ingresó dentro del auto. Era una rama amarronada de árbol, pero crecía y se deslizaba dentro del auto como si fuera una enorme raíz viva. La cosa se dobló sobre sí misma y creció hacia el asiento trasero. Ayudé a Manuel a salir por debajo para que aquello no lo asfixiara. La raíz llegó al vidrio trasero y continuó creciendo hasta desaparecer en la niebla, y luego empezó a traccionar dando tirones fuertes y cortos. Sentimos cómo el auto era arrancado por el asfalto. Por más que afuera estuviera la niebla y aquellas figuras, no encontré otro camino que abrir la puerta de mi lado y saltar afuera llevando conmigo a Manuel. Desde el asfalto, vimos cómo las ramas y las raíces estrujaban el auto y lo arrastraban fuera de la carretera. Después de desaparecer, se escuchó un fuerte sonido en el agua, como si lo hubieran sumergido en uno de los innumerables pantanos de aquella zona. Yo estaba aterrado. Las manos me temblaban, pero Manuel estaba directamente en estado de shock. Temblaba, tenía los ojos abiertos como platos, sollozaba y tenía todo el lado izquierdo del rostro plagado de hilos delgados de sangre. Las figuras que nos habían bloqueado el paso habían desaparecido, pero segundos recién regresaron y ahora aparecían de a una y en movimiento. Cruzaban la carretera de un lado a otro. Otros caminaban por el medio de la ruta. Algunos nos pasaban más cerca, otros más lejos. Y fue en ese preciso momento que la voz de mi tío se me vino a la cabeza. ¡Caminantes! Inmediatamente me puse de pie. Manuel continuaba sollozando en el suelo. Quise ayudarlo a que se incorporara, pero él no lo permitía. Yo lo tomé por el rostro entre mis manos y le di una gran cachetada en la mejilla sana. Él, por primera vez, pareció percatarse de mi presencia y le dije que si no se paraba, estaríamos muertos. Él me escuchó y de alguna forma comenzó a ponerse de pie sin dejar de temblar. Estábamos parados en medio de la carretera 266. Las sombras, los caminantes aparecían y desaparecían de la niebla, yendo de un lado al otro. Un murmullo continuo e ininteligible se mecía sobre el silbido de la brisa. Lo único que se me ocurrió, fue correr en la dirección opuesta a la que traíamos en el auto. Según mis cálculos, no habíamos hecho demasiada distancia. Salir de la 266, la tormentosa, era la única opción de sobrevivir que teníamos.
Es así que empujé a Manuel y empezamos a correr. El roce con los caminantes, sus intentos de detenernos, se sentían como garras heladas que laceraban nuestra piel. Conseguimos avanzar bastante en medio del dolor y la confusión de la niebla. Inocente de mi parte, comencé a creer que podríamos tener una posibilidad real de salir de allí. Y en ese mismo momento, con un chasquido como si fuera un látigo, una raíz similar a la que nos había arrebatado el auto, salió despedida desde la niebla hacia nosotros. Se enredó con una velocidad imposible sobre la pierna de Manuel. Lo derribó y empezó a tirar de él. Inmediatamente me lancé al suelo y lo tomé con ambas manos de un brazo. Él gritaba enloquecido mientras nuevas raíces aparecían y se enredaban en su torso. La fuerza era tanta que comenzaron a arrastrarnos a los dos. Manuel se empezó a resbalar de mis manos sudadas. Intenté anclar los pies en una grieta del asfalto, pero fue imposible. Mis manos ahora se aferraban a la suya. Se escuchó un nuevo latigazo y una raíz le rodeó el rostro, tapándole la boca abierta por la que no dejaba de gritar. Sus ojos me imploraron ayuda. Su rostro era una mueca de terror. El tirón fue tan fuerte que no pude hacer nada. Aquellos apéndices se llevaron a Manuel hacia los pantanos. Desapareció en la niebla y no volví a verlo nunca más. Yo me había quedado sin fuerzas. El rostro de Manuel no se apartaba de mi cabeza. Ya no podía huir, no podía escapar. Los caminantes habían vuelto a aparecer a mi alrededor. Formaron un círculo encerrándome. Yo caí de rodillas. Las lágrimas me rebotaban por el rostro. Me resigné y me rendí. Cerré los ojos dispuesto a sentir en mi cuerpo el contacto helado de los caminantes, cuando lo que llamó mi atención fue el rugido de un motor. Creía que venía hacia mí. Pareció que eso también llamó la atención de las criaturas. Una camioneta enorme y negra apareció de la nada. Fue como un monstruo que se abrió paso entre la niebla siniestra. Clavó los frenos justo frente a mí. Los vidrios polarizados no me permitieron ver hacia adentro. La puerta del lado del acompañante se abrió y se escuchó un grito desde adentro. Inmediatamente yo subí a las corridas. Sentí el contacto helado de los caminantes intentando detenerme. Mi tío, con el rostro desencajado, era quien me esperaba dentro. Inmediatamente cerré la puerta. Él giró y aceleró al máximo, ignorando la lluvia de golpes que recibíamos desde afuera. Y unos minutos después, habíamos dejado atrás la carretera 266, la tormentosa. Recién ahí, él se giró hacia mí, me miró a los ojos y me dijo una sola cosa. Lo sabía. Sabía que estaban por hacer alguna estupidez. ¡Demonios! Si tan solo hubiera llegado antes. Ahora, en este momento, llevo más de 3 semanas sin poder salir de mi casa. La policía me ha dejado en claro que no soy ni sospechoso, ni estoy acusado de nada, pero no me permiten salir. Regresan todos los días para que yo, una y otra vez, repita la historia de lo que pasó con Manuel. Por suerte, mi tío apoya mi historia y me defiende ante cada embate de los oficiales. Una sola vez vi a los padres de Manuel. En su mirada, sí, vi acusación. No me extraña que se enojen conmigo, que me hagan responsable por todo. Y yo los entiendo. Pase lo que pase, yo ya tengo mi condena.
porque no hay noche en que mi cabeza no vuelva a vivir lo que viví aquella noche en la carretera 266, aquella carretera llamada La Tormentosa. Veo la niebla, las siluetas caminantes, las raíces vivas del pantano una y otra vez. Y por sobre todo, siento las manos de mi amigo resbalar entre las mías.